La muerte evoca sentimientos profundos de pérdida, pero también de trascendencia. El dolor de despedir a quienes amamos se ve matizado por el legado imborrable que dejan en nuestras vidas, en las historias compartidas y en los recuerdos que se convierten en faros de inspiración. Al aceptar la muerte como parte del viaje vital, aprendemos a honrar la presencia de aquellos que ya no están, celebrando su influencia y transformando el duelo en homenaje. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo capítulo de su canal El Multiverso del Miedo. Yo soy Kai y esta noche traigo para ustedes una nueva sección del canal. De verdad espero que les guste e interese. Se trata de una sección acerca de lugares en el mundo que resaltan por estar malditos o aparentemente malditos, y donde se cuentan historias paranormales y relatos de apariciones reales que han sido documentados a través de la historia. En esta ocasión, y como primer capítulo de esta nueva sección, vamos a hablar de dos de los cementerios que son considerados más malditos o embrujados en el mundo. Me gustaría que si conocen algún lugar o sitio especial donde existen historias reales o algún tipo de lugares como iglesias, hospitales, escuelas embrujadas o algún lugar que quieran para el siguiente capítulo de esta sección, me lo dejen saber en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Y ahora sin más, comenzamos. Iniciamos con el cementerio de Greyfriars en Edimburgo. Es uno de los lugares históricos más emblemáticos de Edimburgo. El cementerio de Greyfriars, también conocido como Greyfriars Kirkyard, se sitúa en el corazón del casco antiguo y data del siglo XVI, por lo que sus callejuelas y lápidas ofrecen una ventana fascinante al pasado de la ciudad. Este cementerio ha sido testigo de importantes acontecimientos de la historia escocesa. En él descansan numerosas personalidades y figuras relacionadas con la política, la cultura y la religión de Escocia. Está estrechamente vinculado a la historia de los covenanteros, que fue un grupo de protestantes que lucharon por la libertad religiosa en el siglo XVII. Muchos de ellos fueron enterrados en este lugar, lo que le confiere una gran relevancia histórica y también simbólica. Con el paso de los siglos, Greyfriars ha pasado de ser únicamente un lugar de sepultura a convertirse en un símbolo del patrimonio de Edimburgo. La arquitectura funeraria, los monumentos y las inscripciones en las lápidas ofrecen una ventana al pasado. Revelan detalles sobre costumbres, oficios y la vida cotidiana de las distintas épocas. Si vamos a hablar de Greyfriars, se tiene que hablar de manera obligada de uno de sus habitantes más ilustres y a la vez más malévolos que habitan en el cementerio. A la fecha de este video, ya como poltergeist, catalogado con una actividad paranormal de grado 3, y me refiero ni más ni menos que al abogado George Mackenzie, o también conocido como Bloody Mackenzie. Nació en la ciudad de Dundee hacia 1636, de padres descendientes de familias nobles. Se educó en los mejores colegios y en universidades como Aberdeen, St. Andrews y Bourges, en Francia. En 1659 entró en el Colegio de Abogados de Edimburgo y pronto fue nombrado Sir, miembro del Parlamento y Lord Advocate, lo que le facilitó que formara parte del Consejo Privado del Rey. En su trato hacia los prisioneros Covenanters y en general en su modo de contemplar la justicia, George Mackenzie era un defensor a ultranza de la tortura para los delitos graves. ¿Y qué había más grave en esa época que la traición al rey cometida por los covenanteros? Tras el episodio Covenanter y el destronamiento de James II, George Mackenzie se retiró de la vida pública y se marchó a Inglaterra hasta su muerte en Westminster en 1691. Fue sepultado en el conocido como el Mausoleo Negro, en el mismo cementerio de Greyfriars. Los comienzos de su leyenda como poltergeist se remontan a los estudiantes de la escuela George Eliot,
quienes usaban una pequeña canción para retarse los unos a los otros, y que consistía en que uno de ellos entrase solo al cementerio y llamara a la puerta del mausoleo recitando lo siguiente: Bloody Mackenzie, sal si te atreves, levanta el pestillo y saca la barra. Sin embargo, la verdadera historia de horror comenzaría en el año 98 del siglo XX, cuando, una noche oscura y tormentosa, un vagabundo irrumpió por la fuerza en el mausoleo negro, donde reposaban los restos del infame abogado. Buscaba un lugar para refugiarse. El vagabundo llegó al nivel inferior donde se halla, entre los féretros, el cuerpo de George Mackenzie, y tratando de abrirlo, muy probablemente atraído y tentado por la idea de que dentro habría algo de valor, cuando el suelo cedió bajo sus pies y cayó a una fosa común rebosante de restos humanos. Poco le importaron entonces el frío y la lluvia y su avaricia. Huyó del lugar a toda prisa sin mirar atrás. En ese justo instante, un vecino de la zona transitaba por el lugar, y no pudo evitar notar aquella escena de un vagabundo huyendo rápidamente, mientras el mausoleo se mostraba evidentemente profanado frente a sus ojos, lo que le llevó a llamar de inmediato a la policía, quien se presentó en el sitio momentos después. Pues bien, al día siguiente de tal acontecimiento, comenzaron a registrarse los primeros casos de ataques paranormales en la zona, entre los que destacaron el de una mujer de 58 años que comentó haber visto la puerta abierta y habiéndose asomado notó un hueco en el suelo. Cuando curiosa quiso asomarse, un extraño viento helado se elevó desde el interior, lanzándola hacia afuera con tal fiereza que no pudo sino desplomarse y perder el conocimiento en el acto. De la misma manera, se contaba de otra mujer de edad avanzada que también pasaba por la zona cuando se vio atacada por una fuerza invisible que la sujetó por el cuello y asfixió hasta hacerla perder el conocimiento. Al día siguiente la encontraron desmayada a los pies del mausoleo con evidentes marcas de arañazos y moretones que no pudieron encontrar explicación razonable. Pero sin duda el caso más célebre fue el de un médium y exorcista de nombre Colin Grant, que tras compilar más de 500 casos de personas que afirmaban haber sido atacadas en el sitio y presentar golpes, arañazos e incluso mordeduras por solo transitar en ese lugar maldito, decidió investigar de manera personal. Invitado por la prensa local, Grant afirmó que el cementerio de Greyfriars, más concretamente la prisión Covenanter, estaba poseída por una multitud de almas en pena y entidades demoníacas, y que su poder como exorcista no era ni de lejos suficiente para sanar aquel lugar. Temiendo por su vida, Colin Grant abandonó el proyecto, pero lo extraño fue que falleció pocos meses más tarde, por lo que fueron muchos los que atribuyeron su muerte al poltergeist de George Mackenzie. Actualmente se considera uno de los cementerios más embrujados y virulentos en todo el mundo, con casos que se siguen sumando a la historia de ataques perpetrados por el espíritu del abogado maldito. Sin embargo, existe paralelamente una historia, la de un perro de nombre Bobby de raza Skyer Terrier. Fue el mejor amigo del policía John Gray hasta su muerte por tuberculosis en 1858. Después de que su dueño fuera enterrado en el cementerio de Greyfriars, Bobby no se movió del lado de su tumba nunca más. Por esta razón es conocido como Greyfriars Bobby. Durante los 14 años siguientes, Bobby permaneció junto a su amo, mientras los habitantes de la ciudad se encariñaban con él y le llevaban alimentos. En 1872, Bobby falleció, y por fin descansó en paz junto a la tumba de su querido dueño. Bobby se convirtió en un héroe para los ciudadanos de Edimburgo, y hoy en día se puede contemplar su imagen en una estatua situada al sur del puente George IV, visitar su tumba en el cementerio de Greyfriars e incluso ver su plato y su collar en el Museo de Edimburgo. ¿Qué piensan ustedes, querida comunidad? ¿Puede la muerte de un solo hombre contaminar un lugar que por su naturaleza es considerado tierra santa? ¿Puede convertirlo en un cementerio maldito?
¿Las más de 500 experiencias paranormales relatadas a través de los años pueden ser reales? ¿O será simple sugestión colectiva, generada por el propio bulo de la sed de sangre de Mackenzie? Dejen en los comentarios lo que piensan y si habían escuchado de esta o estas historias del cementerio de Greyfriars en Edimburgo. Y si estás disfrutando del contenido de esta noche, no te olvides de apoyarnos dejando tu like y suscribiéndote, así como seleccionando la campanita y compartiendo este video para llegar a más personas y que YouTube nos promocione. Gracias de corazón si ya lo has hecho y si no, pues prepárate para quedar atrapado en la maldición de Mackenzie. No se crean, prometo esforzarme más para que en el próximo capítulo sí decidan suscribirse y compartir. Pero por ahora es momento de seguir con el próximo cementerio maldito. Así que continuamos. El cementerio de Salem en Massachusetts. El segundo cementerio más antiguo de todo Estados Unidos. Este lugar de entierro se estableció en 1637. Para su edad, todos los ocupantes de este lugar de entierro tienen sin duda una importancia histórica. Pero uno de los nombres más interesantes grabados entre las lápidas antiguas pertenece a John Hathorne. ¿Y quién fue John Hathorne? Fue un juez durante los juicios de las brujas de Salem, y según la mayoría de los informes, no se disculpó en absoluto por su participación en los juicios, ni siquiera al final de sus días y durante su lecho de muerte. Hathorne es el tatarabuelo de Nathaniel Hawthorne, el famoso escritor. Nathaniel estaba tan avergonzado de las acciones de su antepasado que decidió añadir la W a su apellido con la esperanza de ocultar su relación. Otros que fueron enterrados en este cementerio incluyen al pasajero de Mayflower, el capitán Richard Moore, y al último gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, Simon Bradstreet. En este sitio existe un dato curioso y que resulta incluso una ironía. En él se puede encontrar un monumento o memorial a las víctimas de los juicios de Salem, pero justo detrás del mismo se encuentran sepultados aquellos hombres quienes juzgaron, condenaron y ahorcaron a dichas víctimas. Sin duda, un extraño contraste que nos demuestra que en ese tiempo la línea entre la maldad y la justicia podía desdibujarse de una manera absurda. Hay casi 400 años de relatos fantasmales en este viejo cementerio. Según los informes, los sensibles que lo han visitado se han sentido abrumados por una extraña sensación de tristeza y desesperación. Incluso, mientras se camina por el cementerio, hay un pesado sentimiento de depresión que desciende y hace que los transeúntes inocentes se sientan como si hubiera pocas esperanzas en el mundo. En el cementerio, a través de fotografías, se han podido captar sombras misteriosas, luces que emanan, orbes, niebla blanca e incluso apariciones. Una de estas apariciones pertenece a Mary Wright Corey, quien murió el 28 de agosto de 1684. Fue la segunda esposa de Giles Corey, quien más tarde se convirtió en una desafortunada víctima de los juicios de las brujas. Otro fantasma que se ha visto es la figura de una mujer que aparece en la esquina trasera del cementerio. Por lo general, se la ve con un vestido azul claro mientras sostiene una canasta de picnic en la mano. A veces también la acompaña un niño. Se cree que los dos espíritus eran madre e hijo y murieron en un incendio. Existen diversos relatos sobre una extraña aparición de una dama de blanco en este cementerio. Sin embargo, a diferencia de otros sucesos que se han podido captar en cámaras, la dama de blanco parece reacia a aparecer en las mismas. Aún así, se cuenta que existe evidencia, aunque poca, de una dama de blanco, una figura un poco laxa que se ha podido ver levemente captada en algunas fotos tomadas en el sitio. Muchos, a través de los años, se han preguntado a quién pertenece el espíritu. Incluso se cuenta que se ha llegado a manifestar hasta en el propio estacionamiento del cementerio. Algunos visitantes apuntan a la creencia de que el fantasma de Mary Wright Corey y la Dama de Blanco son uno mismo,
Aunque, y tomando en cuenta lo viejo del sitio y los muchos casos de torturas y muertes ocurridas en el lugar, sería más probable pensar que se trate de dos entidades completamente distintas. Se cuenta que un hombre llamado Mike visitaba el cementerio y tuvo un encuentro con lo paranormal. Lo vi, asomado desde el suelo, dijo mientras describía lo que grabó con su cámara. Afirmó que la aparición estaba justo enfrente de una de las lápidas y que parecía un torso muy extraño con traje y corbata, y que solo se miraba a la altura de los hombros sobre el suelo, prácticamente como si la mitad inferior de su cuerpo estuviera enterrada bajo el mismo piso, y medio fantasma se asomara por el mismo para aparecer frente a su cámara. Poco después de la visita de Mike, dos jóvenes amigos se atrevieron a entrar en la oscuridad. No pasaría mucho tiempo antes de que vieran algo que no olvidarían. Lo que vieron fue una aparición en sombras que se elevaba desde el suelo justo enfrente de una lápida, y mostrándose ante ambos levitando, flotando y manteniendo su forma espectral ante el pánico y el asombro de ambos jóvenes. También existe el caso de un par de hermanas que tuvieron una experiencia durante el tour de fantasmas que se realiza en el cementerio como atractivo para los turistas, y que si buscan por YouTube seguramente encontrarán muchos videos de ese tour. Como otros en la gira, tomaron una gran cantidad de fotos. Más tarde, cuando cargaron las fotos en la computadora, se sorprendieron al descubrir que habían capturado imágenes paranormales. Una de las hermanas dijo que ni siquiera tiene que mirar las fotos para saber que algo sobrenatural ocurrió esa noche en el cementerio. Para ella, dice, esas imágenes que captó con la cámara todavía la persiguen hasta el día de hoy. Y así, amigos, finalizamos este capítulo de esta nueva sección de su canal El Multiverso de Miedo. Voy a estar haciendo esta sección en capítulos no tan largos de lugares embrujados y malditos a través de la historia y a lo largo de todo el mundo. Si tienen alguna sugerencia, como les mencioné unos minutos atrás, déjenlo en los comentarios para hacer capítulos de lo que más les interese. De lo contrario, les aseguro que voy a buscar la información que sea más interesante para traérselas al canal. Nuevamente y como siempre les agradezco su tiempo y su preferencia y espero verlos en el próximo capítulo aquí en su canal El Multiverso del Miedo. Yo soy Kai y hasta la próxima.